tema de la jornada. Para la CGT hubo alta adhesión a la medida de fuerza al paro. Realmente fue una jornada interesante. El paro nacional convocado por la CGT tuvo un condimento especial y es la falta de transporte público, lo que provocó que muchas personas no concurrieran a sus trabajos. La medida para los gremialistas fue un éxito, mientras que para el gobierno tiene un costo de 29.000 millones de pesos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con Unidiversidad Noticias, edición central. Y lo decíamos, ¿no? Este era el tema destacado de la jornada de hoy. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y canal número 22 de Supercanal HD. Vamos ahora al resumen de las otras informaciones importantes. Uruguay venció a Rusia y quedó primero en el grupo A. La Celeste se metió en octavos tras vencer a los rusos por 3-0 y se convirtió en líder de su grupo. En la próxima fase se enfrentará al seleccionado de Portugal. Debatirán la ampliación de la Corte en sesión especial. Será mañana desde las 18. La decisión tomó por sorpresa a legisladores de la oposición. El proyecto para ampliar la Suprema Corte de 7 a 9 miembros ingresó en la legislatura en 2017. Los autores son los senadores radicales Juan Carlos Jalif y Marcelo Rubio. Y su principal argumento es que una mayor cantidad de jueces agilizaría las causas judiciales. Realizarán un pañuelazo federal por el aborto legal. La campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito convocó a un pañuelazo que se realizará en distintos puntos del país este martes 26 de junio. En el caso de Mendoza, será en la Plaza Independencia a las 18 horas. Se conocieron los precios y las fechas de la vendimia 2019. Las actividades comenzarán a fines de febrero y el acto central, donde se coronará a dos de las candidatas como reina y virreina, será el sábado 9 de marzo a las 22 horas en el Teatro Griego Frank Romero Day. Los costos de los tickets para asistir a la fiesta mayor irán desde los 150 a los 500 pesos. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la jornada, una medida de fuerza que había convocado la CGT por 24 horas, a la cual adhirieron los gremios CTA, las dos CTA a nivel nacional, pero empezaron a adherirse los gremios en distintos puntos del país. En la provincia de Mendoza, obviamente los gremios estatales fueron los primeros en pronunciar su adhesión a la medida de fuerza, que a nivel nacional era sin movilización, o al menos ese era el mandato de los integrantes del triunvirato de la CGT, pero hay que decir que en distintos puntos del país hubo movilizaciones. Los servicios se vieron afectados, 20% nada más del transporte público, un factor determinante para el fracaso o el éxito de una medida de fuerza, que en este caso hay que decir que fue un éxito, según lo decían sus propios organizadores. Hay que tener en cuenta que durante una conferencia de prensa, en la jornada de hoy se hablaba de un acatamiento de más del 85% en la provincia de Mendoza, y los mismos números o superiores ha manejado la CGT a nivel nacional. En el caso del gobierno de Mauricio Macri, el ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, hizo referencia al costo de esta medida de fuerza, y también hay que decir que en el caso de la provincia de Mendoza, el gobierno decidió decir que y dar a conocer que el acatamiento había sido realmente mínimo. Vamos a ver lo que contaba Luis Márquez, el secretario general de la CGT Regional Mendoza, en la conferencia de prensa de hoy. Promedio del 85% en la provincia. A nivel de los trabajadores, estamos pidiendo, primero, ya que no haya más tarifazo, que no se ponga tope a las paritarias, cuidar la fuente de trabajo de todos los trabajadores, tanto de Mendoza como de la Argentina. Creo que esta es la gran responsabilidad que tiene este gobierno, y no con esta política neoliberal que nos sigue destruyendo a los trabajadores. Una inflación galopante del 27% y nos ponen tope del 15%. ¿Y se espera otro paro nacional? Sí, nosotros esperamos otro paro nacional, porque si hoy, que vamos a ver más tarde los niveles nacionales de acatación, y el gobierno no le pone freno a esta política que está llevando, creemos que nosotros como regional hemos pedido un plan de lucha.
Bueno, y vamos a decir que fue una medida de fuerza que se sintió, volvemos a repetir este dato, porque en realidad en la provincia de Mendoza la medida de fuerza se sentía desde anoche. Recordemos que el servicio de transporte empezó a marcar, digamos, la tendencia desde las primeras horas también. Y también recordemos que Aután había anunciado que se iba a garantizar el 20% mínimo como servicio de transporte. ¿Qué generó esta situación? Que muchas personas tuvieran que esperar horas el transporte público de pasajeros, los colectivos que los llevaban a sus distintos destinos. Lo cierto es que los sindicalistas siguieron hablando de lo que sucedía durante la jornada de hoy en este paro general convocado por la CGT y donde distintos gremios obviamente se adhirieron. Vamos a ver lo que decían los sindicalistas en relación a esta medida de fuerza. Se está desarrollando un paro en toda la República Argentina con un altísimo nivel de acatamiento. Un paro general en un país significa el fracaso del diálogo social y también el fracaso de la política. La Confederación General del Trabajo ha llegado a esta determinación después de haber agotado todas las instancias en los diversos planos institucionales para tratar de encontrar alternativas. Sin lugar a dudas, las medidas instrumentadas particularmente en los últimos tiempos están afectando seriamente no solamente a los trabajadores sindicalizados, sino a las pequeñas y a las medianas empresas, a los comercios, a las economías regionales y a los sectores más vulnerables del país. Y es este el cambio que nosotros le hemos solicitado al gobierno. Por eso fracasaron las negociaciones, no por la tosudez ni porque la Confederación General del Trabajo esté embanderada detrás de ninguna cuestión partidaria. Eso tiene que quedar muy claro para el gobierno y en particular para la jefatura de gabinete que dice que acá hay algún sesgo político. Hoy hay gente de pequeños comercios, pequeños propietarios, hombres y mujeres de nuestro pueblo que como han podido se están manifestando en contra de los efectos que se están produciendo como resultado del desorden económico al que este gobierno ha llevado a esta etapa de la economía. Bueno, hoy veíamos la conferencia de prensa de la CGT a nivel nacional que hacía su análisis de esta medida de fuerza que fue convocada durante esta jornada, 24 horas en las cuales los distintos sectores y los distintos gremios, hay que decir que también los sectores sociales se manifestaron en todo el territorio del país. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dijo el gobierno en relación a esta medida de fuerza? Ya lo decíamos en el anticipo, a nivel nacional se habló de una pérdida de 29.000 millones de pesos. Esto lo decía el ministro Duhovne y lo hacía también a través de sus redes sociales. Lo cierto es que también hay que decir que el presidente Mauricio Macri salió a hacer una recorrida por Tandil. Las imágenes se hicieron virales y mostraban a un Mauricio Macri recorriendo un hospital y también en algunos casos también circularon las imágenes de haciendo un recorrido por el campo. Hay que decir que, por ejemplo, si hablamos por sectores, la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, dijo que las pérdidas en su sector superan los 9.000 millones de pesos y que es difícil reponerse a una medida de fuerza para aquellas pequeñas y medianas empresas que realmente se pueden ver afectadas. Vamos a ver justamente unas imágenes del presidente Mauricio Macri, las estamos viendo en este momento, que muestran este recorrido que hizo por el campo en Tandil, también lo hizo en un hospital y hay que decir que usó la aplicación Telegram para dar a conocer lo que sucedía en la Casa Rosada y concretamente decía que ahí en ese lugar no se hacía paro y sí se trabajaba. Vamos a seguir hablando de la medida de fuerza, pero en este caso nos venimos a la provincia de Mendoza y les comentamos que durante la jornada de hoy había marcha en nuestra provincia. Decíamos, la CGT había convocado esta medida de fuerza sin movilización, pero esto no quitó la posibilidad de que algunos gremios salieran a la calle a manifestarse. Eso sucedió en la provincia de Mendoza y de hecho los trabajadores estatales habían convocado una marcha para esta tarde. Marcha que tuvo muchísimas personas que se manifestaron no solamente contra el modelo económico de Mauricio Macri, también lo hicieron contra el ajuste y reclamando la reapertura de paritarias. Vemos a Roberto Macho y a Sebastián Enríquez.
Sí, bueno, un paro que fue muy importante en todo el país. Nosotros acá en Mendoza, por lo menos el SUTE se puso a la cabeza de que fuera un paro activo, es decir, con movilización en la calle. Por eso convocamos a concentrarnos acá. En el caso de los docentes y celadores, el acatamiento ha sido bajo, esa es la realidad. Las escuelas han estado vacías, no hubo clases normales, como decía el gobierno, para nada, no hubo clases prácticamente en ninguna escuela. Lo que sí pasó, bueno, lo que nos viene pasando con los paros nacionales, por lo menos en nuestro sector, que producto del descuento del ítem AULE, los salarios bajísimos que tenemos, agregándole que Mendoza más la provincia con la inflación más alta del país, bueno, los compañeros y las compañeras no están haciendo los paros, hubo un acatamiento muy bajo. Nosotros estamos haciendo hincapié ahora fundamentalmente en la exigencia de reapertura de paritaria salarial. Nosotros, como te decía, Mendoza tiene la inflación más alta del país, un 16,3 acumulado, los salarios más bajos. Por otro lado, no somos los únicos que estamos pidiendo la reapertura de la paritaria salarial, sino que el resto de los gremios estatales que acordaron, incluso con la famosa cláusula gatillo, están pidiendo la reapertura. Antes que nada, diríamos, el paro de hoy día ha sido un paro contundente en todo el país y en la provincia de Mendoza. Los sectores estatales y gran parte de la sociedad se ha sumado a la medida de acción directa. Le estamos diciendo no a las políticas de ajuste y políticas económicas que está llevando el gobierno nacional adelante. Basta de despidos, basta de recortes salariales. Estamos solicitando paritarias libres y democráticas. Estamos solicitando que se reabran las paritarias en la provincia de Mendoza y repudiamos totalmente el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, porque lo único que ha traído eso es mayor precarización laboral. Mendoza es una de las provincias que mayor índice de inflación ha tenido. Bien, nosotros estamos superando ampliamente lo que fue el 15,7% dado en las paritarias. El aumento salarial fue licuado por la inflación, una inflación que nadie puede parar. Los tarifazos se están multiplicando por más de 500. Bien, por ende es irreal el índice de inflación que se está llevando adelante. La inflación real es la que están midiendo todos los trabajadores cada vez que están yendo al kiosco, al almacén, etcétera. El costo de la canasta alimentaria se ha aumentado cada vez más. Por eso nosotros hoy desde ATE y en el marco de la CTA estamos participando de esta marcha para decir al gobierno de Macri basta. ¿Sí? Basta, tiene que haber un cambio de rumbo, si no, caso contrario, vamos a estar incentivando otro paro más de 48 horas para la República Argentina. Bueno, ahí veíamos a Sebastián Enríquez y también a Roberto Macho hablando justamente durante la manifestación, esta convocatoria que se había hecho a movilizarse en las calles de la ciudad de Mendoza. ¿Cuál fue el panorama? Hablando un poco y brevemente de lo que nos encontrábamos los mendocinos durante la jornada de hoy. Pocos negocios abiertos, es lo que decían, por ejemplo, hablando del centro de la ciudad, y también decían que muchos negocios fueron abiertos y atendidos por sus propios dueños. En el caso de los supermercados, las grandes superficies de ventas, sí trabajaban, pero bueno, había contemplaciones para aquellos que no podían llegar a través del transporte público de pasajeros y tenían que utilizarlo. Recordemos que también hubo contemplaciones especiales en las escuelas permanecieron abiertas, y si los docentes no podían llegar hasta el colegio donde comúnmente trabajan, tenían que ir a presentarse a la escuela más próxima a su domicilio. En el caso de los alumnos, corría la inasistencia si no iban al colegio, pero si llegaban con tardanza, había una contemplación por justamente esta situación que se daba con el transporte. Ese era el panorama. Algunas estaciones de servicio atendieron, se plegaron muchos gremios como el aeronáutico, lo que complicó la vida de muchos, porque se hablaba de unos 500 vuelos cancelados en todo el territorio argentino y unas 7.000 personas, pasajeros, que se vieron afectados, entre otros números que se manejan de esta jornada de paro, como decíamos, convocada por el gremialismo, el más poderoso de nuestro país. Llegamos hasta acá con la información relacionada con la medida de fuerza. Seguramente se va a seguir hablando sobre todo del balance y de los números finales de este paro nacional. Nosotros tenemos que ir a nuestro primer corte, enseguida regresamos. Estamos en www.unidiversidad.com.ar.